13 y por supuesto en nuestro canal de YouTube, además de la compañía también de FM Capital y Radio La Red. El doctor Pablo Lolli es neurólogo, vicepresidente de la Sociedad Neurológica Argentina y jefe del Servicio de Neurología del Hospital Privado de la Comunidad de Mar del Plata. Su matrícula es 93.381 y ha tenido la gentileza de atendernos por un tema que es indispensable conocer en términos de cómo resolver una situación extrema que muchos argentinos viven y que requiere de rápidos reflejos. Estamos hablando de un accidente cerebrovascular. Doctor Lolli, buen día, lo saluda Martín Varela desde Corrientes, gracias por la gentileza de atendernos. Hola, ¿qué tal, Martín? Buenos días. Lo corrijo un segundito, Ioli es mi apellido. Ioli, perdón. Sí, acá yo sin anteojos soy un peligro, así que me los pongo y estoy viendo que mi productor escribió bien y yo lo leí mal. Mil disculpas. No, bueno, está bien. Doctor, a ver, casualmente estábamos hablando de otro tema como consigna que tiene que ver con la realidad económica argentina y el 70% de los argentinos ha dejado de comer el asado familiar, pero el 70% de los argentinos, de acuerdo a una consulta que se ha hecho, un trabajo de investigación, o sea, 7 de 10 tampoco sabe qué hacer ante una ACV, o sea, cómo reconocer posibles síntomas de una ACV y reaccionar rápido. Estaba leyendo en una publicación norteamericana, no sé si precisa, usted me lo va a aclarar, que por minuto se pueden llegar a perder 2 millones de neuronas en un accidente cerebrovascular. Bueno, sí, es bastante así. En realidad esta encuesta y otras más lo que muestran es que si bien la mayoría de la población sabe cuáles son los síntomas de una ACV, no saben después cómo reaccionar o qué tipo de atención se requiere en el caso de que un paciente esté sufriendo una ACV. Sí. Esto no es un fenómeno solamente en Argentina, se da en otros países, particularmente en Latinoamérica. Sí. Y la importancia de reconocer los síntomas, y saber cómo actuar radica en que hay tratamientos disponibles que solamente son aplicables dentro de las primeras horas de inicio de los síntomas. Uh-huh. Particularmente en el tipo de ACV más común, que es el ACV isquémico, que es aquel que se produce cuando hay una obstrucción de una arteria en el cerebro. Sí. Y esa obstrucción determina la falta de irrigación, la falta de oxigenación del tejido cerebral, que se daña muy rápidamente. Y tal como usted mencionó, se estima que se mueren 2 millones de neuronas por minuto. Uh-huh. Entonces, uno de los tratamientos que hay para este tipo de ACV, que representa el 85% de los ACV, sí, es una terapia que permite destapar una arteria tapada y solamente se puede aplicar dentro de las 4 horas y media de evolución de los síntomas. Entonces, ajá, 4 horas y media parece mucho tiempo, pero ocurre muy rápidamente. Piense que entre que se inicia el ACV, se reconocen los síntomas, se hace el llamado de servicio de emergencia, se acude, sí, y es trasladado a una institución, sí, y después dentro de la institución hay que hacer evaluaciones del paciente y ese tiempo pasa muy rápidamente. Doctor, ¿lo puedo interrumpir brevemente para hacerle una pregunta antes de proseguir, de continuar con las instrucciones? ¿Se puede hacer diagnóstico previo? O sea, ¿uno puede prevenir haciéndose un control de un mapeo cerebral o algo de la posibilidad de tener una ACV, de tener alguna obstrucción? Lo que uno puede hacer es reducir el riesgo de tener una ACV, es decir, controlando los factores de riesgo cardiovascular, ¿sí? Así como se puede reducir el riesgo de infarto de miocardio, de corazón, controlando la hipertensión, diabetes, colesterol, que son los factores de riesgo más importantes, por supuesto también el tabaquismo. Para la ACV hay otros factores de riesgo que son propios, como pueden ser ciertas arritmias cardíacas que son más frecuentes en las personas mayores, o las enfermedades de las arterias del cuello que llevan la sangre al cerebro, las enfermedades de arterias carótidas, como la patología que tuvieron en su momento los expresidentes Menem y Kirchner, que tuvieron que ser operados. Sí. Controlando esos factores de riesgo se reduce mucho el riesgo de un accidente cerebrovascular. No hay forma de predecir, digamos, si alguien va a tener un accidente cerebrovascular hoy, mañana o en 10 años, pero sí se puede reducir el riesgo controlando esos factores de riesgo modificables. Perfecto. Continuando con la información que le podemos acercar a la audiencia y a la teleaudiencia. ¿Cuáles son los primeros síntomas que deberían generar una rápida reacción de una persona que podría estar bajo los efectos de un accidente cerebrovascular? Bien, los síntomas que son parte de una ACV, la manifestación de una ACV, son, en general, la gran mayoría de las veces son síntomas de inicio súbito, es decir, la persona rápidamente desarrolla síntomas neurológicos que son relativamente fáciles de detectar, es decir, la persona pierde la
fuerza en una mitad del cuerpo, entonces le tuerce la boca, tiene debilidad en un brazo y en la pierna del mismo lado, puede sentir pérdida de la sensibilidad en la mitad del cuerpo, puede tener trastornos del habla y del lenguaje, si la persona no entiende lo que le dicen, no sabe expresarse, no puede expresarse o habla arrastrado. Sí. También puede haber síntomas visuales y todo esto se puede dar en forma simultánea, que pueden ocurrir por separado o en forma simultánea. Entonces, cuando el paciente tiene al menos 2 o 3 síntomas, la probabilidad de que sea un ACV es muy alta. Más del 80% de los pacientes que tienen esos síntomas tienen un ACV. Por supuesto, hay otras causas y eso requiere de la evaluación del paciente en urgencias, y es importante que esa evaluación sea lo más rápido posible precisamente por la disponibilidad de estos tratamientos. Si esos síntomas no se deben a un ACV, bueno, se hará el tratamiento de la condición de base, pero la única manera de poder acceder a esos tratamientos es atendiéndose en tiempo y forma en centros que tengan la capacidad de hacer este tipo de tratamientos, que no son todos, ¿no? Y eso es parte también del desafío, digamos, de ampliar la red de centros que puedan tener disponibilidad de este tipo de tratamientos, que tienen su costo. Yo tengo una persona conocida que tuvo un accidente cerebrovascular y que pudo reconocer rápidamente el tema y fue asistido rápidamente. Y yo la verdad estoy sorprendido de que no tiene ninguna huella de haber sufrido un accidente cerebrovascular, hace deporte, hace juegos de inteligencia y tiene no tiene ninguna limitación ni en el habla ni en el desplazamiento. Evidentemente, reconocer rápido el tema, no solamente salva vidas, sino que además en las consecuencias no genera una pérdida de calidad de vida. Sí, hay dos cuestiones. Por supuesto que hay ACVs más graves y ACVs más leves. Sí. Los ACV leves tienen una excelente recuperación y la mayoría de los pacientes se recuperan completamente y vuelven a su vida normal. Y para los ACVs más graves están esta disponibilidad de estos tratamientos que, como mencionaba, uno de ellos dentro de las 4 horas y media y otro que es la trombectomía, que es un tipo de tratamiento para los ACV más graves, en los que se hace un cateterismo para destapar la arteria. Esos tratamientos también son tiempo dependientes. O sea, idealmente se deben hacer dentro de las 6 horas. Si bien se pueden hacer más extensos, en la medida que más extensos en tiempo, en la medida que van pasando minutos u horas, la probabilidad de beneficiarse con esos tratamientos disminuye. De hecho, por ejemplo, el tratamiento que le mencionaba de destapar la arteria con una medicación, lo que se llama terapia trombolítica, si un paciente recibe ese tratamiento para un ACV isquémico dentro de la hora y media, la probabilidad de que tenga una recuperación completa es del 25%. O sea, 1 de cada 4 pacientes se recupera completamente, se vuelve a su vida normal sin que haya ninguna secuela. En cambio, si ese mismo tratamiento se hace a las 4 horas y media, que es el tiempo límite, solamente 1 de cada 14 pacientes se beneficia del tratamiento. Entonces, fíjense que los minutos van contando. En la medida que van pasando los minutos, se produce más daño, y en la medida que van pasando los minutos, la probabilidad de beneficiarse de estos tratamientos disminuye. Por eso es importante el reconocimiento de los síntomas y que se acuda a la consulta para poder confirmar si se trata de una ACV y ver la posibilidad de hacer un tratamiento si corresponde en ese caso. Doctor, en la vida habitual, en las prácticas y costumbres habituales, ¿qué son recomendables para, alejarse de esta posibilidad? Bueno, lo que mencionábamos antes, ¿no? El control de los factores de riesgo modificables, en términos de el control de la hipertensión, sobre todo porque hago hincapié en la hipertensión porque es el factor de riesgo más prevalente. Ajá. Entonces, el 70-80% de los pacientes que tienen ACV tienen hipertensión arterial. El control de hipertensión arterial, reducir la presión arterial, reduce muchísimo el riesgo de ACV. Por supuesto, si hay otros factores de riesgo como la hipercolesterolemia o la diabetes. Entonces, yo apuntaba fundamentalmente en la pregunta a prácticas deportivas, algo saludable, y algunas de esas cosas. Bueno, la actividad física, la llamada dieta mediterránea, es decir, la dieta balanceada, más rica en verduras, sí. Permite también reducir el riesgo de eventos vasculares, cerebrovasculares y cardiovasculares en general. Eso tiene que ver con cambios que hay en el metabolismo con la dieta y con el ejercicio, que hacen que
se forme menos ateromatosis en las arterias. La ateromatosis es el engrosamiento, el endurecimiento de la pared de las arterias que predispone a este tipo de eventos. Perfecto. Doctor Pablo Ioli, le agradezco muchísimo estos minutos, han sido muy valiosos en términos informativos y bueno, probablemente lo volvamos a molestar porque en la medida en que acerquemos información a la gente que escucha y que nos ve, es muy valioso en episodios de este tipo que requieren de una rápida solución y búsqueda de solución y reconocimiento. Le mando un abrazo grande desde Corrientes. Muchas gracias, Martín. Un segundo, me aprovecho para decir que hoy es el Día Mundial del ACV y esta es la semana del ACV. Así es. En este marco estamos dando a conocer todas estas medidas, así que muchas gracias por la difusión. Perfecto remate, le mando un abrazo grande. El doctor Pablo Ioli es neurólogo, matrícula 93.381 y es el vicepresidente de la Sociedad Argentina Neurológica. Vamos a exteriores para tomar contacto con Roberto Ojeda. Robertito, muy buen día. ¿Y por dónde andás? Buenos días, Martín, para vos, para el equipo, para toda la gente que está del otro lado en esta mañana agradable en la ciudad.